El aburrimiento es una de las mejores palabras que nos pueden atravesar hoy en día, porque es a partir de ello que logramos crear. Hoy podemos hablar de nuevas adolescencias, Sí. de nuevos formatos de adolescencia, ¿no? La adolescencia comienza a los 10 años y prácticamente termina a los 24, 25, 26 años. Ay, yo pensé que a los 18 No, terminaba. en algo me parezco, ¿no? Sí. Y ahí encuentro puntos en común. Che, pará, yo era un poco así. Todas las emociones son buenas. Yo siempre digo, bueno, las emociones son la reacción emocional que tenemos a algo que nos pasa realmente, ¿no? En la vida real, o algo que pensamos, ¿no? Porque la emoción no vuela por el aire, sino que queda en el cuerpo. Cómo fuimos tratados en la infancia, lo repetimos en la actualidad con nuestros propios hijos, ¿no? Te vas a caer seguro, te vas a caer, te vas a golpear, y vos decís, me estoy anticipando algo que no sucedió, pero el contenido de esa anticipación tiene un nivel de precaución donde le estoy generando miedo al otro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Algo Nos Parecemos, este espacio de conversación que generamos desde La Posta Digital. Hoy con una invitada muy especial, alguien por quien tengo un cariño muy grande, que es Alejandra Pitel. Ella es psicóloga, Sí. especialista en adolescencias, orientadora familiar y un montón de cosas más que nos va a ir contando en esta charla. Bienvenida, Hola, Ale. un gusto estar acá, Lucy, con vos y bueno, y participar de este espacio tan lindo. Bueno, la intención de charlar con vos hoy es de un tema puntual, aunque hay un montón de cosas que podríamos abordar porque son muchas las cosas que haces desde Sí. tu profesión. Pero quiero empezar como desde el origen de esa Alejandra que viene desde Buenos Aires a vivir a Villa María, a Córdoba. A Villa María, sí. ¿Qué te trajo para estos lados? Bueno, en realidad me trajo porque mi marido se crió en Villa María, así que bueno, siempre estudiamos juntos en Buenos Aires. Yo la carrera de psicología y la abogacía y siempre estuvo la idea de apenas terminemos nos vamos para allá, que es más tranquilo. Y la verdad que sí, que es más tranquilo Villa María y bueno, nada, me enamoré del lugar y acá vinimos ya con 2 hijos, Mica y Joaquín. O sea, se mudó toda la familia. Toda la familia acá y acá arrancamos y bueno, yo ya obviamente recibida, ya venía con el título de psicóloga y también soy maestra jardinera, profesora de educación preescolar y bueno, pero arranqué como psicóloga acá. Bueno, y compartís un poco la profesión con tu hija, que no es psicóloga, pero es psicopedagoga. Sí, hoy en día sí. Ella se recibió hace 5 años, aproximadamente 6 años, de psicopedagoga, pero su orientación se fue para el lado de los juegos de mesa. Ella hizo una maestría en gamificación y juegos de mesa, que es algo como muy nuevo, porque también en realidad en la familia armamos una editorial de juegos de mesa, entonces, bueno, la editorial prácticamente es de ella y de Pablo, mi marido. Y bueno, también desde ese lugar me interesó muchísimo empezar a estudiar de qué se trataba esto de los juegos de mesa en el psiquismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera? Qué lindo, bueno, por eso digo, hay un montón de temas para abordar con vos, pero hoy yo me quiero centrar en una temática que tiene que ver con lo que vos te especializás, que es la adolescencia. Y quería saber, me daba curiosidad, digo, alguien que se dedica a trabajar con adolescentes, a acompañar a familias que tienen integrantes que están transitando esa etapa de la vida. ¿Cómo fue como adolescente? Me pensaba anoche, mientras armaba las preguntas, ¿cómo habrá sido la Ale como adolescente? Yo era tremenda. Yo era tremenda, siempre fui muy hiperactiva, pero desde chiquitita, ¿viste? Estos chicos, yo desde chiquitita, bueno, mi infancia fue en la vereda, en la calle. Otra era. Claro, cero otra celular. Época, claro, cero celular, sin entonces compu. había como que inventar. Estuvimos muy atravesados en algunos momentos por estas pausas de no saber qué hacer, esto que por ahí muchas veces hoy en día tenemos miedo, que es esto, uy, se está aburriendo, ¿no? El aburrimiento es una de las mejores palabras que nos pueden atravesar hoy en día, porque es a partir de ello que logramos crear, logramos pensar, bueno, ¿qué? Con esto que tengo, ¿qué yo puedo hacer? Y eso nos pasaba en nuestras infancias, por lo menos en la mía, y en nuestras adolescencias, ¿no? Bueno, a la casa de quién podemos ir, de qué podemos charlar, y nos sentábamos horas en las veredas, ¿no? Claro. Charlando, mirándonos a los ojos y charlando, que es algo que tenemos que recuperar hoy en día. Eran otras formas las de vincularse, Sí, de entretenerse. Hoy podemos hablar de nuevas adolescencias, Sí. de nuevos formatos de adolescencia, ¿no? Sí. Y a veces cuando nos toca como padres,
acompañar a los hijos en esa etapa de la vida, veo que nos olvidamos cómo fuimos nosotros. Bien, esa pregunta que vos hiciste es genial, ¿no? Porque cuando yo doy cuando hacemos los encuentros de juegos de mesa o los encuentros con papás de adolescentes, una de las cosas que ejercitamos es primero pensar en tu propia adolescencia, ¿no? Porque por ahí aparece la queja de y no me hace caso, y es rebelde, se encierra en la pieza, o no se baña un montón, parece que no te escucha. Bueno, a ver, pensemos cómo éramos nosotros, ¿no? En un proceso del desarrollo humano. Pensemos que la adolescencia comienza a los 10 años y prácticamente termina a los 24, 25, 26 años. Ay, yo pensé que a los 18 terminaba la adolescencia. O sea, más o menos. O sea que me falta un montón, yo tengo que seguir acompañando. Bueno, sí. Se toma de distintos ángulos, pero bueno, uno de los ángulos de este desarrollo tiene que ver con el tiempo que demora en desarrollarse el cerebro, sobre todo el lóbulo frontal, ¿no? Que prácticamente termina de desarrollarse a los 24 o 25 años. Que por eso, a ver, uno piensa, cuando hacemos el ejercicio de, bueno, pensemos en nuestras propias adolescencias, ¿cómo éramos nosotros? Y ahí encontramos esto en esto que vos decías, en algo me parezco, ¿no? Sí. Y ahí encuentro puntos en común. Che, yo era un poco así. O yo de verdad necesitaba estar en silencio y mamá venía y me trataba. Yo ya tenía 16 años y yo creía que era adulto. Y venía una mamá, un papá y me decían, dale, levántate, tendete la cama. Y todo junto, ¿no? Es como que ahí aparecía la rebeldía. Porque por un lado me tratan como un adulto, que no estoy siéndolo, y por el otro lado como un niño, ¿no? Ponete la campera que hace frío, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es una etapa muy compleja para el adolescente y para los papás, para quienes crían a ese adolescente. Sí, pero creo que en esto de vernos ahí, porque me ha pasado a mí de encontrarme en una escena familiar que por un momento tengo la lucidez de darme cuenta de que yo estoy siendo mi mamá y que alguno de mis hijos está siendo yo, porque la respuesta que me está dando, que yo me horrorizo, yo digo, claro, yo perfectamente podría haber contestado eso. Sí. Y además esas frases que decimos muchas veces de manera inconsciente, como automáticamente, porque lo tengo grabado, que lo escuché así, ¿no es cierto? ¿Viste? Como... Bien, y una de las cosas, ahí decís algo a nivel, nuestro psiquismo funciona obviamente a nivel inconsciente, conocemos muy poco de él. En esto de las repeticiones, ¿no? En esto de cómo nosotros sin darnos cuenta repetimos aquellas frases que nos dijeron en la infancia. Y acá hay algo muy importante. Yo hago mucho hincapié en los papás cuando por ahí me traen un niño o un adolescente, que es la educación emocional. ¿Sí? Nosotros todos, muy poquita educación emocional. ¿Qué significa esto? Conocer que todas las emociones son buenas. Yo siempre digo, bueno, las emociones son la reacción emocional que tenemos a algo que nos pasa realmente, ¿no? En la vida real, o algo que pensamos. Pensemos que el cerebro funciona de la misma manera, a algo real que a algo imaginario, ¿sí? Funciona, por ejemplo, si tomamos la emoción miedo, funciona de la misma manera si de repente sentimos una explosión, a que si estamos pensando que algo nos va a pasar. ¿Cómo funciona? No solo a nivel emocional, sino también a nivel físico, porque la emoción no vuela por el aire, sino que queda en el cuerpo. Las emociones tienen un efecto, o sea, duran muy poquito, ¿sí? Al ser una reacción es 1 minuto, 2 minutos, y lo que nos queda es la actitud que tomamos. De eso hablamos, ¿no? De eso hablamos cuando vamos a terapia, de eso hablamos cuando armamos estos dispositivos grupales con los adolescentes, de los cuales vamos a hablar en un ratito. ¿Qué pasa con esa actitud que toma el adolescente? Que muchas veces al papá, a la mamá del papá, le activan viejas emociones o viejas formas de ser, el cómo fuimos tratados en la infancia, lo repetimos en la actualidad con nuestros propios hijos, ¿no? Sin darnos cuenta. O sea, lo fundamental es esto que vos decías, yo puedo hacer consciente en ese momento que, pará, estoy repitiendo algo que por ahí me decían en mi casa, ¿no? ¿Y cómo me sentía yo con ese algo? Bueno, simplemente es parar un poquito la pelota, escuchar esto de que las emociones son todas buenas, ¿no? Abrazarme a cada una de las emociones, escuchar esas frases que nos salen del alma, porque las tenemos incorporados todos, de, por ejemplo, estamos las dos viendo una película y vos te pones a llorar y yo te digo, Lucy, no llores por eso. Y vos decís, che, párame,
me da angustia. Me da ¿Cómo angustia. me dice que no llore? O sea, es imposible, ¿no? Sí. O la típica frase, no le tengas miedo. Sí. O sea, O no pasa nada, se no cayó pasa alguien, nada. no pasa nada, no pasa nada. O de repente los cordones, te vas a caer seguro, te vas a caer, te vas a golpear y vos decís, me estoy anticipando algo que no sucedió, pero el contenido de esa anticipación tiene un nivel de precaución donde le estoy generando miedo al otro, ¿sí? Y de eso que yo transmito se está armando una personalidad adulta. El niño y el adolescente están en plena formación para ser una persona adulta, ¿no? Es muy interesante la educación emocional porque es frenar, escuchar cómo yo le hablo al otro y no tener miedo de hablar de las emociones. O sea, vos fíjate que culturalmente en todos lados, las publicidades, ¿no? Esto de todos tenemos que estar felices, contentos, riamos, no estés triste, bueno, todo tiene que ser la carita sonriente, ¿no? Y la verdad que no. Sí. La tristeza es una de las emociones más importantes. Sí. Nos permite pensar, frenar un ratito, reflexionar sobre lo que nos pasó. Y en ese momento cuando estamos tristes necesitamos pensarnos, sí. ¿no? Sí. Así que transmitirle esto a nuestros hijos adolescentes es fundamental, sobre todo hoy en día, que viven una partecita de su vida en forma real y la otra parte la viven en grupos virtuales. Claro, porque ha cambiado, digamos, la forma digamos, como decíamos recién, estas son nuevas adolescencias, tienen otros contextos. A veces están horas hablando con amigos que ni conocen y que se vinculan por un videojuego. Y entonces esa sensación de que están acompañados, pero en realidad están solos en su habitación. Hay un montón de cosas que nosotros no vivimos en nuestra adolescencia, pero eso no inhabilita que podamos acompañar a los hijos en eso. Pero bueno, es un ejercicio que muchas veces requiere una mirada externa. Yo digo, a veces vamos a terapia no sé, terapia de pareja. Y esto que hablamos, que vos ofreces de orientar a la familia, digo, de una mirada terapéutica, me parece súper interesante porque son vínculos que también necesitan ser trabajados. Claro, porque simplemente, o sea, yo pienso, a ver, me traen un niño o un adolescente por X razón conductual o lo que fuere, ¿no? A ver, primero pensemos un poquito qué está pasando con los adultos, con esta palabra que nombraste tan importante, ¿qué pasa con el contexto? ¿Sí? Nosotros vivimos en un contexto, yo trabajo absolutamente de lo contextual. O sea, no podemos aislar a una persona, bueno, a ver, tiene un problema de conducta, un problema de comportamiento, quizás pareciera ser síntomas depresivos, ponele, o de hiperactividad, que es lo más común que hoy vemos, o de ansiedad. Bueno, a ver, actuamos sobre esa persona. ¿Y qué pasa cuando esa persona vuelve a su casa, no? Que el contexto sigue absolutamente igual. Muchas veces con este laburo que uno hace con la familia, con las personas que rodean al que viene o al que lo traen, hace que modifique el resto. Si la familia está preparada para cambiar o para escuchar, que a veces son mínimas cosas, no son errores fatídicos, digamos, de una familia, sino son cosas que uno, como vos decías, automáticamente se van repitiendo de generación en generación, así como los patrones, digamos, a nivel físico se transmiten de generación en generación, los patrones emocionales, psicológicos, conductuales, absolutamente igual, ¿no? A veces tenemos cosas que vienen, digamos, formas de ser que vienen de nuestros bisabuelos, ¿no? O más allá también. O más allá. Pensaba, Ale, mientras te escuchaba en esto de las familias, que bueno, por supuesto son muy diversas, pero está muy instalado esto de la diferencia que tal vez podemos hacer los padres con los hijos, ¿no? Como que el hijo adulto hay una mirada, el más chico por ahí es el malcriado y como que el del medio invisibilizado. ¿Es real eso? ¿Se ve? ¿Es un patrón que se suele repetir? No, ¿O es parte de una parodia? No siempre, depende de cada familia. Claro, depende absolutamente en cada familia y depende también en la situación en que se encuentre cada uno de esos hijos. Hay momentos donde necesitamos necesariamente prestarle más atención a un hijo que al otro, ¿no? Los hermanos también comprenden esto. Si los lazos, digamos, afectivos se han desarrollado para ese lado, digamos, ¿no? Para el lado de la empatía. Claro, sí, pero digo, a veces el exceso de por ahí, bueno, ni sé cuál es el color favorito de mi hijo, ni qué le gusta, ni qué le duele, no sé nada. Yo estoy en la mía, en mi rutina y no sé,
pero me quejo de que no hace, no dice, no, Claro. o estoy encima todo el tiempo y no lo dejo, no sé, estoy metida entre medio de sus amistades, queriendo intervenir en todo. Esos dos extremos son dañinos en igual proporción. Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que cuando una persona está criando un niño o un adolescente, lo primero que tiene que pensar es que estoy criando una persona, ¿sí? Y saber hasta dónde sí y hasta dónde no. El acompañar siempre generando, a ver, uno dice límites, ¿no? Pero es esto de los bordes, que son los que protegen. Pero a veces los bordes es como que son por demás, son murallas, ¿no? Claro. Que no permiten ver para dónde tenían que ver. ¿Qué es lo que había del otro lado de la muralla, no? Sí. O a veces no hay nada y todo está permitido, o todo está permitido y de repente viene la sanción. Claro. Que son estos dobles mensajes que a veces damos sin darnos cuenta. Y bueno, y el chico, el adolescente no entiende nada, porque de repente estaba todo permitido y aparece una sanción porque yo no levanté la mesa o lo que fuere. Generalmente, a ver, lo que nosotros siempre planteamos desde, sobre todo los especialistas en adolescencia, es esto de que el adolescente tiene que ser comprendido, que una de las mayores faltas, por ahí los papás dicen, no, que me escuche diga, pero bueno, no es así, porque se porta mal, porque no me hace caso, porque no ayuda en casa, ¿no? Lo único que hace es ir a la escuela, es como la típica frase, ¿no? Sí. E ir a la escuela es un montón para un adolescente, para un niño también. Entonces un poco lo que pedimos es esto de generar en casa un contexto que sea comprensivo, para lo que necesitamos tener comunicación. Algo que está un poquito fallando, ¿no? No solo porque el niño o el adolescente ya está conectado con la virtualidad desde muy pequeño, saltando todas las etapas del desarrollo, que eso es absolutamente peligroso. Eso necesitaríamos reunirnos un día más para contarte un poquito, digamos, el miedo que estamos teniendo los terapeutas, científicos internacionales sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces un poco esto de... ya me fui de tema. No importa, yo te escucho porque a mí me interesa. No, el tema de la comunicación, de cómo gestionar esto para que de repente, mediatizando la pantalla, hacer que los adultos también logren retirar esto del medio, que es muy difícil por lo que ya sabemos que generan, ¿no? Que son absolutamente adictivas, ¿no? Son las nuevas adicciones modernas. Desde el momento que le damos una pantalla a un niño, le estamos regalando un problema, obviamente. Sobre todo por esta cuestión de lo interactivo. No es lo mismo una tele, ¿no? Donde yo digo, bueno, para ver una película, para ver un dibujito animado, que lo elige el adulto, que ahí está el borde, ¿no? Lo elige el adulto, yo veo desde todos los errores que puedo cometer yo como papá o mamá, ¿no? Elijo que vea determinada película de Disney o lo que fuere. O para el adolescente lo mismo. Sin embargo, no, con esta cuestión interactiva se van para cualquier lado. Los chicos van para y lo interactivo tiene que ver con esto de, desde la grupalidad, desde el pertenecer o no pertenecer a un grupo, el me gusta, no me gusta, le gustó, no le gustó lo que puse, quién vio la publicación, ¿sí? Fíjense que los niveles de depresión aumentaron en el 2010 cuando surge en Facebook el like a nivel internacional. Y de ahí en más, el like se fue modificando, ¿no? Porque ahora aparece en Instagram el corazoncito, en TikTok, no me acuerdo cómo es, el vio, no lo vio, bueno, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que nosotros lo venimos trabajando hace muchos años, ¿cómo hacemos para proteger, para generar un andamiaje, digamos, con las familias para que comprendan un poquito esta situación? El teléfono está y no lo podemos negar, pero para que sea un accesorio y no sea parte, no estén los adolescentes y los adultos atravesados por eso. Es un integrante más de la familia directamente. Sí, tal cual. Entonces, de ahí surge este dispositivo que creamos hace unos años, bueno, con Mica, que son los dispositivos grupales de intervención con adolescentes. En verdad, yo justamente terminé la especialidad en adolescencia en plena pandemia y yo estaba justamente en esa etapa trabajando con un grupo de adolescentes muy
muy importante, grande, digamos, de tamaño, y muchos chicos, y algunos de ellos con algunos desafíos en el neurodesarrollo, sobre todo algunos tenían autismo. Entonces, ¿qué nos planteaban? Marzo-abril de 2020, trabajen a través de la pantalla. Por, bueno, algunas dificultades en esto de apropiarme de la imagen del otro, el poder dimensionar dónde estaba el otro, ¿no? Al vivir de contextos diferentes, para la mente es muy, muy difícil. Entonces no lo podíamos hacer. Con la mayoría de los chicos no lo pudimos hacer de forma virtual. ¿Y qué hicimos? Empezamos a reunirnos en las plazas. A partir de ese momento el dispositivo grupal es como que quedó instalado. Porque vimos, o sea, lo explica la psicología y uno lo estudia siempre, desde cuando uno estudia adolescencia y niños también, el tema de lo que genera la grupalidad, ¿no? El adolescente, pensá que mientras transitan la adolescencia, tratan de alejarse un poco de la palabra del papá para estar en el grupo, estar con sus pares, pertenecer, formar parte. El grupo de referencia y de pertenencia es absolutamente importante. ¿Pero por qué? Porque lo que sucede es que se van formando en la adolescencia todas sus identidades, pero se forman a partir de la interpelación de la mirada del otro. Y esto tiene que ver con la comunicación, ese entramado, esa red que se va tejiendo, ¿no?, con el otro, es la que me permite ser. ¿Y qué pasa con ese adolescente que no logra hacer grupos de amigos, que está como que se siente aislado? Uno como papá, ¿qué puede hacer? Porque después empiezan todas estas cosas, bueno, a ver, lo cambio de escuela, le voy a hablar. Sí. Pasa mucho que hay chicos que se sienten apartados. Bueno, hay algunos llamaditos como de atención, ¿sí? En verdad, que un adolescente esté muy ensimismado, no tenga ganas de hablar o no tenga amigos, es como que sí que es un motivo para acudir a un psicólogo, para que comience a poder poner de a poquito en palabras en su propio espacio terapéutico, ¿no? Un poco qué es lo que le está pasando. Pensemos que nosotros como seres humanos tenemos una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. Son como tres globitos que se interrelacionan permanentemente. Si alguna de las tres partes no está bien, afecta al resto, ¿sí? Si yo de alguna manera no puedo conectarme, no puedo tener amigos, no puedo tener un compañero, no puedo salir a la calle, indudablemente mi parte física y afectiva se alteran. Entonces creo que ese sería un motivo como para que tenga su espacio terapéutico y de ahí en más no quedarme solo con eso, ¿no? De a poquito ir viendo cómo logra esta conexión con el afuera, ¿sí? Porque vos pensás que la parte social es un poco esto como decir, bueno, a ver, tengo que hacer una rehabilitación porque estuve 2 meses con un yeso. Y el médico me dice camina despacito, 1 paso por día, 3 pasos a la semana siguiente, al mes caminas 1 cuadra y volvés. Bueno, desde lo social pasa lo mismo. No lo podemos largar a la calle a que haga amigos de repente. Evidentemente algo está pasando. Y acá es comprender, un punto crucial es comprender la salud mental. La salud mental no se ve, ¿sí? Se siente. Entonces, se siente sumado a que pueden haber muchos problemas de comunicación, pero no de comunicarle al otro porque no hablo. La persona puede hablar un montón y comunicar muy poco, ¿sí? La comunicación conmigo mismo. ¿Cuánto yo entiendo que no estoy bien? ¿Cuánto yo estoy entendiendo que el no tener amigos me está haciendo daño? Y volvemos a la educación emocional, ¿no? ¿Dónde están todas esas emociones reprimidas que no las puedo sacar? Y cuando salen en forma de explosión. Sí. Por eso hay que ir como poniéndolas en palabras. Sí. Además, en la adolescencia vivenciamos como esos primeros dramas de la vida. Claro. Me peleé con mi mejor amiga, sí. El chico que me gusta no me quiere, se puso de novia con otra. Empezamos a entrar en contacto con esa faceta dramática, dolorosa. Ese dramatismo emocional forma parte del adolescente, ¿sí? Del adolescente hay como muchas características. Una de ellas es justamente esta que vos mencionaste. La otra, muy, muy importante para que la sepan todos los papás o todos los que conviven con adolescentes, es esto de la anticipación. Cuando yo les decía hace un ratito que a nivel neurológico está desarrollándose el lóbulo frontal, que es el que se ocupa de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas
comienzan con la primera partecita, es la anticipación, ¿sí? El anticiparme para lograr algo. De repente yo tengo que hacer una torta y tengo que saber que los elementos de la torta están en casa, ¿sí? Uno automáticamente lo sabe. Che, ahora llego a casa una torta. Vos ya sabés lo que tenés en el heladera y decís, listo. Bueno, un adolescente con desafíos en sus funciones ejecutivas no lo sabe. Y de repente no me di cuenta. ¿Y cómo no te diste cuenta? ¿Sí? Fíjate que la mayoría de los accidentes, bueno, sobre todo en moto, suceden con adolescentes por no llevar casco, porque no prevén el riesgo, ¿no? Así que bueno, ese es un tema como muy importante de ellos, más allá también de no poder resolver problemas de manera eficaz, ¿sí? De no tener flexibilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? No me sale de esta forma, pues lo hago de la otra y busco alternativas. Esto tampoco lo logra el adolescente, por eso que de alguna manera nosotros encontramos este dispositivo grupal con los juegos de mesa, porque generan un desarrollo de todas estas habilidades sociales y cognitivas, sin que el adolescente se esté dando cuenta todo el tiempo, ¿no? Mediante el juego. Vos fíjate que Tonucci siempre dijo que los aprendizajes fundamentales de la vida se hacen jugando. Es una frase que me encanta, porque en verdad cuando el juego me atraviesa, y de adultos nos pasa lo mismo, ¿no? Nos volvemos a mirar, nos volvemos a escuchar, volvemos a tomar turnos, algo que no está sucediendo hoy en día. Vos estás escuchándome y esperando que yo termine para volver a hablar, ¿no? Esto por ahí en la vida grupal de los adolescentes y de los niños no se ve mucho, porque no están sabiendo cómo. Claro. El andamiaje del adulto no le está dando este borde, no. A ver, decir, bueno, a ver, de repente no puedes estar usando TikTok tantas horas por día, porque no estás gestionando este desarrollo absolutamente imprescindible para tu vida adulta. Sí. Bueno, recién hablábamos un poquito de eso fuera de cámara, de la dificultad que estamos teniendo con esta generación, los padres, muchas veces para decir no, para establecer ciertos límites, por el miedo a que se enoje, se sienta mal, como ese exceso de empatía con ese adolescente que nos puede llevar a generar incluso un peligro para él o para ella. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? Pasamos de esta generación de es muy complejo. Papás que a lo mejor hasta castigaban físicamente como algo totalmente natural, a esta otra nueva generación de papás que no quieren decir nada que vaya a molestar al hijo. Sí, por ahí, bueno, yo hace un ratito les decía algo que escuché alguna vez que me resultó bastante interesante, esto de que por ahí hace muchos años las personas o los chicos o las personas de 20 años le tenían miedo a los padres, ¿no? Y hoy pareciera que los padres le tienen miedo a los hijos. Quizás no es miedo a la palabra, pero es esto un poquito que vos decís de, bueno, lo dejo y él se tiene que ir dando cuenta. Y la verdad que no. Si no tenemos bordes que contengan, que contemplen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Sí. Protegemos mucho al niño de cosas como muy normales porque no las sabe, ¿no? De repente si algo está caliente, si algo es peligroso, que salga solo a la calle cuando tenga 2 o 3 años, obviamente que no se nos ocurriría de ninguna manera. Pero sí se nos ocurre de repente dejarlo, bueno, con esto del celu, absolutamente todo el día, no gestionar que tenga encuentros reales de interacción con personas. Celular, además, digo, puede tener muchos más peligros que solo la vereda de la casa, ¿no? Sí. Porque no sabemos en qué universos puede encontrar dentro de la red. Sí, además de los peligros de contenido, ¿sí? Que vos mencionás, que son absolutamente ciertos, los peligros que genera por la alteración a nivel cerebral, ¿sí? Sabemos que, la otra vez sacábamos la cuenta con un chico, con un adolescente, la cantidad de videos que ve en una hora de TikTok, 3.200. Nosotros tenemos algo en el cerebro que se llama velocidad de procesamiento. Bueno, el cerebro no llega a procesar, no llega a comprender. Entonces, obviamente, si yo estoy 6, 7, 8 horas mirando videitos, saca la cuenta cuántos son 15.000, 20.000, todos diferentes, todos que me generan emociones distintas, termino con una dificultad de atención, con una dificultad para concentrarme,
Y ¿sí? eso repercute después en otras áreas, qué sé yo, en la escuela, por ejemplo. Ujú. O- Obvio. O acatar una directiva que me está dando mi papá o mi mamá. No lo puedo retener. Seguro. Pero también hay como cierta comodidad en el mundo de los adultos de decir, bueno, está ahí con el celu y no hincha. Ya desde muy chiquito, ¿no? Le pongo el celu para que no llore. Bueno, no, le pongo el celu para que no llore, le pongo el celu para que espere en una salita de espera, le pongo el celu para que espere, para que esté la comida, ya va a estar la comida, espera, ya te vas a ir a dormir, celu, ¿no? ¿Y qué le estoy enseñando? Nosotros no enseñamos solamente con palabras a un niño que está en pleno desarrollo, ¿sí? También con estos ejemplos. Entonces yo lo que le enseñé es que en momentos de espera, él lo que va a hacer es, bueno, hoy es esto que le da muchísimo placer. El día de mañana será algo que le dé mucho placer también. Puede ser, no sé, agarrármela con el chocolate o otras sustancias peores, ¿no? Sí. Que me generan un placer inmediato. Bien. Pensaba, Ale, ¿qué puede hacer uno como papá, como mamá, para acompañar a ese adolescente que tal vez tiene que empezar ya a diagramar su futuro? A veces más la urgencia de los padres que del mismo adolescente, de decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Y Esa qué vas a pregunta. hacer? ¿Y qué te gustaría trabajar? Sí, sí, y por sí. ahí, no sé. Está el adolescente que lo tiene re claro y que dice, yo voy a estudiar tal cosa. Es muy difícil, yo siempre digo, es muy difícil a los 16, 17 años saber lo que vos querés ser, S-E-R, ¿no? En tu vida. Es dificilísimo. Por eso que también en esto que yo les decía en un principio sobre la importancia de comprender al adolescente, de tener una muy buena comunicación con ellos, respetando sus intimidades, ¿no? Porque es una persona adulta, es una persona adolescente que se está formando para la vida adulta desde su sexualidad, desde su intimidad, su identidad vocacional, profesional, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vos querés ser a los 17 años? ¿No? Muchas veces no se sabe. Entonces, acompañarlos en ese proceso de búsqueda, que es un proceso de exploración, bueno, a ver de repente qué querés estudiar o de qué querés trabajar, saliendo de algunos patrones familiares también. Porque a veces ya que, mira, están los libros en casa, o tenemos el negocio, o tenemos la empresa, o tenemos... Es un tema. Claro, Sí. ya que está, viste, papá fue abogado y vos tenés los libros, bueno, no. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Bueno, tener esa libertad de elección es un camino que no nace de un día para el otro. No, y que incluso muchas veces nosotros mismos hemos cambiado de profesiones, de trabajo a lo largo de nuestra vida porque nos hemos dado la licencia de ir probando. Exactamente. ¿Qué nos hacía? Que ellos también la tengan. Claro. Pero eso es una construcción que no arranca a los 17 años. Esa construcción de elección arranca mucho antes. Tampoco es que, a ver, uno le va a decir al nene de 6 años, che, ¿tenés ganas de ir a la escuela? ¿Dónde querés estudiar? No, porque no saben elegir, ¿sí? Hay una técnica muy linda para los niños muy chiquitos, 5, 6, 7 años, que es, que no están sabiendo elegir, es darle opciones, 2 nada más, ¿sí? 2 opciones. Tenés que ir a la escuela, tenés que ir bien peinada. La mamá sabe o el papá que ese niño tiene que ir bien peinado, esa nena. Bien, ¿qué querés llevar? ¿Una colita o una trencita? Yo te doy a elegir. En ese momento, entre esas 2 opciones, la nena elige. La nena en ese momento se siente libre desde esos 2 lugares. Una colita o una trencita. Pues elijo la trencita. Qué lindo elegí. Elegí en función de lo que papá me dijo que era correcto. Bien, desde ese lugar, 6 años, hasta los 16, 17, tiene que haber un camino donde uno va soltando, ¿sí? Donde uno ya tiene 8 o 9 años, ya no le doy las 2 opciones. Por ahí le doy 3 o 4, si no está pudiendo. Tengo que tener esta lectura, ¿no? De hasta dónde puede y hasta dónde no, hasta que voy soltando y sos vos el que elige, ¿sí? Pero la libertad de elección también se construye, ¿sí? Por eso a veces vemos como chicos que están como muy ensimismados o muy inseguros, que no saben para qué lado ir y eligen lo más cercano que tienen, ¿sí? Claro, porque no han tenido ese ejercicio de ir teniendo esa autonomía. Absolutamente. Sí, digo, bueno, es una tarea que es desafiante, me parece que esa es la palabra, ¿no? Porque también nos modifica a los adultos a cargo de
de acompañar en nuestra forma de ver las cosas y en también hacer una revisión, ¿no? Absolutamente, es desafiante, Lucy, desde el momento que tenés un hijo, ¿no? Porque cuando es chiquitito y tenés que llegar a casa y no tenés ganas y tenés que tirarte al piso a jugar, y bueno, y vamos a hacer la torta y nos ensuciamos, y bueno, la infancia es eso, es disfrutar, es tirarme, es correr, y bueno, y me cansa, y no dormir algunas noches, ¿no? Y bueno, y cuando es adolescente, desde otro lugar también no dormir algunas noches porque lo llevo, lo traigo, lo escucho, porque llora porque alguna persona que le gustaba no le dio bolilla, o de repente algún grupito de WhatsApp lo eliminó de ese grupo, que es tremendo. Esas situaciones deben ser terribles sobrellevar, ¿no? Claro, bueno, pero hace falta estar y escuchar. Ahí también creo que cuando pasen esas cosas también tocan algunas heridas que tal vez como padres podemos tener, ¿no? Obvio. Lo dejaron de lado y a mí me pasó una vez en la escuela. Y ahí reaccionás. Y ahí uno reacciona, pero desde lo que a mí me pasó cuando yo tenía 7 años, tal ¿no? Cual. Lo que está pasando. No, tal cual. A mi hijo o a mi hija. Es así. Por eso la importancia de curar las propias heridas antes, ¿no? Claro, pero también creo que, y lo digo desde el lugar que me he dado cuenta que he estado atravesando situaciones como esta, cuando uno pone el foco en la herida de uno, no puede ayudar a ese hijo porque está totalmente, o sea, está fuera de la escena. Tal cual. Estás en la tuya. Estás en la tuya todavía. Y hasta me ha pasado de que me digan, che, pero mami no es para tanto, porque yo me subía a la moto, ¿viste? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te hicieron eso? Claro, bueno, pero ya lo resolví. Claro, era una cosita de nada que ya estaba resuelta entre ellos. Y yo todavía estaba enganchada con eso, pero estaba enganchada con lo mío, en realidad. Me acordaba recién de una vez que vi una entrevista de Ricardo Darín que contaba que cuando su hijo decidió irse a vivir a otro país y tenía, bueno, proyectos laborales en España, él estaba muy angustiado y que la esposa le dijo, confiemos en el trabajo que hicimos. Claro. O sea, confiemos en que todo lo que hicimos hasta ahora lo va a conducir a él a manejarse de la mejor manera, ¿no? Y me quedó muy grabado eso porque si uno hace como la tarea con aciertos y con errores, ¿no? Por supuesto, como todos padres y madres, pero a conciencia, comprometido, siempre desde el amor. Y bueno, confiar en que hice todo lo mejor que podía hacer y ahora absolutamente va a florecer eso que sembré en algún momento en ese hijo. Es así. Es así, qué importante acompañar las adolescencias, ¿no? De nuestros hijos. Digo, siempre decimos, yo por lo menos digo las adolescencias y no a la adolescencia porque hay tantas y nuestros hijos adolescentes van cambiando y van siendo diferentes de año en año, ¿no? Nos interpelan desde diferente lugar, pero acompañar para comprender y siempre desde el amor. Nos pueden salir algunas cosas mal, pero no pasa nada. No pasa nada, sí. No, de verdad que no pasa nada. Le damos mucha más gravedad de claro, la que en realidad tiene. Y de repente, le dije, no son una cosita de cristal nuestros hijos, no, al contrario, son más fuertes de lo que pensamos. La adolescencia es un momento hermoso, del desarrollo hermoso. Si uno logra conectarse con ellos, los logra comprender, es como el dial, ¿viste? Cuando querés sintonizar, lográs sintonía, ya está. Por eso uno siempre lo intenta, por ahí yo veo muchos papás que lo intentan desde los propios intereses del adulto. Y eso la verdad que no funciona mucho. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el interés de nuestro hijo adolescente o de la persona adolescente que sea, ¿sí? Siempre vamos a conectarnos con ellos a partir de su interés, no a partir del nuestro. ¿Sí? A mí me pueden mucho interesar las películas policiales, pero si a mi hijo le interesa la película de terror, y bueno, tengo que hacer no sé, tripa corazón y ver la película de terror, o alguna otra cosa que me conecte con ellos, ¿no? Desde el propio interés de ellos. Entrar a ese mundo. Sí, hay que entrar a ese mundo, tal cual. Y una vez que entraste sabes que es hermoso. Es un buen ejercicio, ¿no? Porque respetar que al otro le gusta otra cosa también. Absolutamente, sí, porque si uno se pone a pensar, vos decís, bueno, esto nos pasa a todos. Yo soy diplomada en autismo y una de las cosas que por ahí siempre nos han repetido en cada una de las formaciones es esto de los intereses restringidos, ¿no? Que pueden tener las personas con autismo. Y en verdad todos tenemos intereses, como muy específicos. Y a mí también, si me sacan de mi interés, qué sé yo, a mí me encanta el arte, pero me apasiona, ¿no? Y de repente me decís vos, no, pero mira, vamos a las carreras de autos y respeto a toda la gente que le encanten, por decirte, las carreras de autos, pero a mí no me llaman la atención y no me van a llamar nunca la atención porque eso forma parte de mi deseo, ¿sí?
Y acá cuando hablamos del deseo, hablamos un poco de esto, ¿no? Que tiene que ver con el interés que nace de nosotros. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, a ver, por más de que trabajemos con barro, no importa, nos va a salir la mejor escultura si lo amamos. La mejor escultura, hecha con agua, con tierra, pero desde ese lugar, desde el amor que nos genera eso, ¿no? Sí. Bueno, esto es igual. Hay que llegar, hay que conectar desde el interés. Es una palabra absolutamente importante. Ale, para finalizar, un poco volviendo al inicio de esta entrevista, ¿hay algo que te gustaría decirle a la Alejandra adolescente, esa que era toda inquieta, tremenda, como decís vos, que sentís que le gustaría a ella saber, como si pudieras viajar en el tiempo y decirle, che, va a pasar esto, que a vos te hubiese encantado que pasara, que viviéramos? No, un poco lo que le diría es qué bueno la parte inquieta, ¿no? La parte inquieta que no paraste, qué linda esa parte que siempre te animó en esa época donde teníamos solamente teléfono fijo y algún teléfono celular como para llamar y nada más, te animó a explorar un montón de lugares con gente y demás, y que bueno, que te fue permitiendo ser psicóloga, especialista, bueno, y además, digamos, todo este camino que me permitió trabajar y conocer tantísima gente, siempre desde la parte inquieta. Por eso a veces cuando los papás me dicen, pero mi hijo es muy inquieto, no sé qué, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, escuchémoslo. Va a haber momentos para la calma, para que él esté tranquilo en su lugar, pero la cuestión de la inquietud es la que me permite explorar, ¿no? No le tengamos miedo a eso. Sí, hay belleza en esa particularidad absolutamente, que tiene. Lo peor que creo que podemos hacer es estar comparando con los hijos de los otros, ¿no? De que no, porque este se porta re mal y mira, estos otros chicos se portan re bien. Y no tener miedo a ese tipo de actitudes, que yo lo veo mucho, ¿no? Lo veo en toda la sociedad. En las instituciones, ¿no? Cuando un nene se mueve por demás o no está dentro de lo esperable en su conducta. Sí. Y bueno, está creciendo y sabemos que de algún modo eso es absolutamente pasajero. Es por un tiempo y después vuelve otra conducta diferente, ¿no? El tema es acompañar para que él la pase bien. Puede molestar un poquito a alguien, y sí, puede molestar, porque lo diferente a veces molesta. Sí. Y todos somos diferentes, y muchas veces capaz que nosotros molestamos a alguien, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a ser un poquito más tolerantes también, a poner límites desde el amor, a enseñar desde el amor, pero también a ser comprensivos, compasivos y tolerantes también con el momento de la vida que vive ese otro. Y disfrutar un poco de lo que a nuestro hijo le gusta, ¿no? Porque si no, no vamos por buen camino. Si queremos que él, digamos, se ate a nuestras propias reglas y a que sea todo correcto, todo limpito y ordenado, y la verdad que no, porque le gusta tirarse al piso a jugar. ¿Cómo hacemos para hacer eso que al otro le gusta? Y una vez que conectamos, es como cuando conectás la mirada con alguien y decís, uy, me brillan los ojitos y al otro también. Bueno, hay que lograr eso. Bueno, Ale, me encanta siempre charlar con vos. Bueno, se nos termina el tiempo, sí. Pero gracias Ale por acompañarnos en este ciclo. Y bueno, no va a ser la primera invitación, vamos a estar seguramente contando con vos nuevamente para hablar de un montón de temas más que tenemos para conversar. Gracias, Lucy. Bueno, gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio. En Algo Nos Parecemos, patrocinado por La Posta Digital. Los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau.